Arrogante, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, dice que no tiene por qué pedir perdón a Argelia por su colonización. Y además dice, lo peor sería concluir que pedimos perdón y cada uno sigue su propio camino. Es decir, para Francia, pues esto no es grave. Para Francia es mejor dejar las cosas como están y que, pues no, si va a pedir perdón para que cada quien siga su camino, pues mejor no lo pide. La palabra rompería los lazos. No pediré perdón a Argelia, dijo Macron en entrevista con Le Point, publicada pues ya mismo, y dice que lo peor sería concluir eso, que si se pide perdón, cada uno seguiría su propio camino. Macron llamó a que mejor se mire de frente y se siga adelante y que se reconozca que hay algo indecible o incluso imperdonable, pero que no hay por qué quedarse atorados en el pasado. Dice que la capacidad para enfrentar esta historia en el marco de una relación francesa-argelina sanaría y que la posibilidad de crear una relación bilateral normal y fructífera en el continente africano no es recordando el pasado ni los abusos del pasado. Y aquí es donde uno se pregunta, entonces, cuando los franceses son los que causan daño, no hay por qué pedir perdón. Cuando los europeos son los que saquean, cometen genocidio, cometen abusos, daños contra la humanidad, hay que seguir adelante sin mirar el pasado, ¿verdad? Para no quedarse estancado ahí. Pero cuando es al revés, entonces sí, año con año hay que estar recordando la maldad del ser humano para que nunca más se vuelva a repetir, ¿no? Bueno, miren a grandes rasgos lo que dijo Macron. Vamos a escuchar. La polémica tras negarse a pedir disculpas a Argelia por la colonización. En una entrevista para un semanario francés, el presidente dijo textualmente que no pedirá perdón e instó al país africano a dejar de lado la confrontación y encarar la historia para abrir una nueva etapa de relaciones bilaterales. Argelia estuvo bajo el dominio de Francia por 132 años hasta obtener la independencia en 1962 tras una sangrienta guerra. Ese periodo es visto por muchos ciudadanos del país como un genocidio. En París lamentaron los errores del pasado colonial, pero nunca se realizó una disculpa oficial. Y bueno, la llama se volvió a encender nuevamente con esta entrevista que hace el medio Le Point al mandatario francés, en donde vuelven a preguntarle cómo recomponer las relaciones con Argelia si no quieren pedir perdón. Y dice, pues mirando hacia adelante y no atorándonos en la historia. El escritor Abbas Maimouni publica un artículo en donde reflexiona por qué sí es importante la petición de perdón, por lo menos, ya no digamos de reparación de daños en los más de 130 años que Francia saqueó, colonizó y asesinó personas en Argelia. Dice, Argelia no olvida los crímenes cometidos por Francia en la era colonial, crímenes tal cual. Los argelinos acusan a Francia de borrar su identidad, torturar, asesinar y realizar pruebas nucleares durante su dominio colonial. Y el mismo autor, Abbas Maimouni, dice que los argelinos aún recuerdan los crímenes cometidos por Francia y que a pesar de que han pasado más de 60 años desde el estallido de su revolución contra su dominio, pues que esto no se olvida. Cada año se alzan las voces en Argelia para exigir que Francia reconozca y se disculpe por su pasado colonial en África del Norte. Los argelinos acusan a Francia de destruir la identidad argelina, de saquear, torturar, asesinar y llevar a cabo pruebas nucleares durante el régimen colonial. Además, acusan, bueno, en estos 132 años de ocupación, acusan a Francia de prácticamente borrar de la memoria las muertes de los argelinos. Esta colonización duró desde el 5 de julio de 1830 hasta el 5 de julio de 1962, después de que una guerra sangrienta en la que murieron más de 1.5 millones de argelinos, pues echara para atrás, hicieran que Francia reculara y dejara tranquila a Argelia. Cabe señalar que también hubo cientos de miles de desaparecidos y de heridos que fueron también desplazados por la violencia francesa y que fueron obligados a abandonar los hogares. El sufrimiento que Francia generó en Argelia y en la guerra de independencia es brutal, es increíble. Todavía queda, digamos, gente viva, incluso que recuerda lo que sucedió en 1962
que a veces los franceses dicen, sí, bueno, nosotros le otorgamos la liberación, don Charles de Gaulle fue generoso al darle la liberación. No, cabrón, no es que se la dieran ustedes, es que costó 1.5 millones de muertes y de miles de desplazados por la violencia y de cientos de heridos, cientos de miles de heridos, para que Argelia le demostrara a Francia que ya estaba lista para recuperar su libertad, es decir, no les dieron nada, la recuperaron por la fuerza, que es diferente. Se le acusa de anulación de la identidad. Los argelinos acusan a Francia, pues, de borrar la identidad argelina, ya que en 1836 Francia abrió una escuela misionera católica en Argelia y promulgó leyes discriminatorias contra los argelinos, acción que permitió a los colonizadores usurpar sus tierras. Hubo también cráneos de luchadores. De 1880 a 1881, Francia recogió los cráneos de 37 combatientes de la resistencia, los cuales se almacenan actualmente en el Museo de la Humanidad. Imagínense, Museo de la Humanidad en París. Argelia exige la devolución de estos cráneos desde el año 2011, pero Francia se resiste. También recuerdan mucho la masacre del 8 de mayo de 1945, en donde miles de argelinos salieron a las calles para celebrar la victoria de los aliados sobre Alemania nazi y el final de la Segunda Guerra Mundial, pero también para exigir la independencia de Francia. Sin embargo, las celebraciones se volvieron sangrientas cuando las fuerzas francesas abrieron fuego contra los manifestantes. Se estima una cifra de muertos de 45,000 personas, pero Macron dice que no hay nada por lo que pedir perdón, que para qué nos atoramos en el pasado, que veamos para adelante. También el autor Abbas dice que hubo un asesinato de 1.5 millones de personas, que los argelinos acusan a Francia de utilizar civiles como escudos humanos durante su lucha contra el Ejército de Liberación Nacional, y también otras estimaciones sitúan el número de muertos argelinos durante el dominio colonial francés en más de 10 millones de personas. Pero Macron dice que no, que para qué pedir perdón si cada quien va a seguir adelante con su vida, que mejor así se quede. Un verdadero cinismo, pues. El 17 de octubre de 1961, miles de argelinos se manifestaron en París contra la ocupación francesa. La policía francesa abrió fuego contra los manifestantes y mató a cientos de ellos, pero no es todo. También hubo pruebas nucleares. Las autoridades coloniales francesas llevaron a cabo 17 experimentos nucleares en el desierto de Argelia en el periodo comprendido entre 1960 y 66. Sin embargo, historiadores argelinos calculan que el número de pruebas fue de 57, es decir, aunque oficialmente solo fueron 17 experimentos nucleares, los historiadores argelinos calculan al menos 57 pruebas. Del 13 de febrero de 1960, Francia, que es una potencia nuclear, realizó su primera prueba nuclear con el nombre de código Gerboise Bleu en el desierto del Sahara, al suroeste de Argelia. Y estos experimentos nucleares, dice el autor, han causado la muerte de alrededor de 42,000 argelinos y ha dejado miles de heridos debido a la radioactividad nuclear, además de ocasionar un extenso daño al medio ambiente. Pero Francia ahora presume la cumbre de París, las energías limpias, renovables, el medio ambiente sano, y además dice, no hay nada por lo que pedir perdón. Y también los argelinos acusan a través de la agencia Anadolu del sistema de difusión W News a Francia de genocidio. Dice que las autoridades francesas colonialistas cometieron abusos y torturas contra civiles argelinos y que además hubo descargas eléctricas, uso de pozos de agua como cárceles y, bueno, entre otros. Me parece mucho lo que decía Michel Foucault, ¿no? De vigilar y castigar. Esto de utilizar el cuerpo como objeto y objetivo de castigos para controlar a la población. Esto lo decía, por cierto, un francés, Michel Foucault. El archivo argelino es otro tema espinoso entre los dos países, ya que los argelinos exigen que Francia devuelva miles de artefactos, libros y mapas que fueron saqueados de Argelia, que pues una demanda que París rechaza porque dice, bueno, nosotros sí teníamos derecho a hacerlo. Una cosa pues increíble, y aún así insisten ellos en que quieren reparar los daños, pero dicen sin pedir disculpas, sin pedir perdón, y todavía cínicamente dice Macron que espera que el gobierno argelino tenga la madurez para mirar para adelante y recomponer sus relaciones económicas, que en este momento es lo que más les importa.
pues como ven ustedes, la cosa, mis queridos alumnos digitales, sigue tensa y hay una lucha por la memoria histórica, por la reivindicación de la memoria histórica que el gobierno francés con su negativa y que además lo dice orgulloso Macron, no vamos a pedir perdón, apenas este 12 de enero del 2023, no vamos a pedir perdón, mejor miremos para adelante cuando hay toda una historia en la memoria colectiva argelina de pues más de un siglo de humillaciones, de saqueos, de torturas, de muertes, que pues hasta parece una burla que digan que no hay nada por lo que pedir perdón y cuando cosas que saquearon, que se encuentran relucientes en los museos franceses, que son argelinas, dicen no tenemos por qué devolverlas. Una cosa verdaderamente insensata que, bueno, pues nos sigue mostrando todavía cómo se conciben a sí mismos y que están por encima de la ley internacional e incluso por encima de la necesidad de crear sinergias ahora que pues Europa está en caída libre. Pues hasta aquí nuestro análisis express, esta tardeada de análisis express in short, en breve, y yo les espero en el Club de los Desvelados. Si les gustó esta reflexión, les pedimos que nos apoyen con su manita arriba, con su poderoso like, que compartan la transmisión y que se suscriban a los canales de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas gracias.